Buenas tardes, soy Nicole Velázquez, alumna del TC1 Urgencias Médicas por parte de la Universidad Abierta y a Distancia. El objetivo de este video es de que hagamos un análisis sobre la atención prehospitalaria que se dio a un paciente. Vamos a analizar los protocolos, así como sus etapas y en qué consiste cada una. ¿Cuál es el objetivo de este video? Bueno, su objetivo es que nosotros sepamos reconocer la importancia de que se lleve a cabo un buen protocolo. Esto porque si nosotros hacemos un buen protocolo, lo seguimos al pie de la letra, aumenta la tasa de supervivencia de nuestro paciente. Sin embargo, si nosotros omitimos algún paso de ese protocolo o hacemos algo mal, es garrafal, es fatal. ¿Por qué? Porque vienen las complicaciones y pues nuestro paciente puede empeorar y puede llegar a morir. Vamos a iniciar con las etapas de la atención prehospitalaria. Lo tienen en pantalla y tenemos que van a ser la evaluación de la escena, la evaluación inicial, la secundaria, revaloración, traslado y entrega del paciente. ¿En qué va a consistir cada una de estas etapas? Bueno, la evaluación de la escena es ver riesgos. ¿Cuántos pacientes son? Determinar si es mecanismo de lesión o naturaleza de la enfermedad. Si es que se requiere apoyo adicional. En este caso, pues estamos hablando de que se trata de un paciente gran quemado. El motivo de la llamada es porque hubo un incendio y solicitaron pues una unidad de atención médica para que puedan acudir a valorar al paciente. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, en la evaluación inicial, ok, riesgos de la escena. Ok, que el incendio no esté controlado, que se pueda expandir y que pueda, pues en este caso, afectarnos a nosotros como personal de la salud. Ok, ¿y qué se va a hacer? Bueno, se va a solicitar apoyo adicional. ¿A quiénes? En este caso va a ser a los bomberos para que ellos controlen el fuego y lo apaguen. Y de este modo, pues nuestra escena se vuelve una escena segura. Ya podemos nosotros ingresar sin poner en riesgo nuestra integridad. Se determina el número de pacientes y también si fue mecanismo de lesión o naturaleza de enfermedad a la hora que se recibe la llamada. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos pues la evaluación inicial, que es, o sea, identificar pues aquellos hallazgos que pongan en riesgo la vida de manera inmediata y tratarlos. Se va a desglosar más adelante cada una de estas evaluaciones, pero sí de manera general en esto consiste. También tenemos la evaluación secundaria, que es una evaluación más completa, se realiza un interrogatorio, una exploración física, y la revaloración, pues aquí pues consiste en que hay que checar el estado del paciente después de que se dio el tratamiento. Y por último, pues está la entrega del paciente, que es se entrega a la unidad médica o si llega el apoyo adicional, ¿no? Pero en este caso que fue soporte vital avanzado, se entrega a ellos el paciente para que ellos terminen de hacer la evaluación y ellos sean quienes entregan al paciente. Ahora sí, vamos a desglosar cada uno. El reconocimiento y evaluación de la escena, ya lo había comentado, es el determinar aquellos riesgos latentes y potenciales que ponen en peligro nuestra seguridad. O sea, ponen en peligro la seguridad y la integridad del paciente, pero también nuestra. Y hay que recordar que nosotros no nos podemos volver una segunda víctima. Vamos a solicitar apoyo adicional, que en este caso eran los bomberos, a lo mejor protección civil, bueno, por si llegaba a haber más lesionados, y un cuerpo de seguridad pública, eso para coordinar la escena y para controlar a los espectadores. Se determinó que es un paciente, también se determinó que pues, es un mecanismo de lesión porque fue un incendio. Y algo importante que es en esta etapa en donde nosotros vamos a utilizar nuestro ASC y EPP, equipo de aislamiento de sustancias corporales y equipo de protección personal. Esto para asegurar nuestra integridad, nuestra salud, ¿ok? En nuestra evaluación inicial vamos a revisar o evaluar el estado de conciencia de nuestro paciente, si está orientado o no, y vamos a identificar aquellas situaciones que pongan en riesgo de manera inmediata la vida del paciente. En este caso, se hizo uso de la mnemotecnia ABDI, que es alerta, respuesta, estímulo verbal, doloroso o inconsciente. Llegamos y el paciente no respondió. Entonces el paciente está inconsciente. Luego,
pues se chocó la escala coma de Glasgow, el cual solamente tenía 3 puntos por el estado de conciencia. No se podían evaluar las 4 esferas por lo mismo de su situación y aplicamos la mnemotecnia X, A, B, C, D, E, que es hemorragia, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. En esa evaluación que se hizo, pudimos identificar aquellas situaciones que ponían en riesgo de manera inmediata. Y, o sea, se identificaban y se corregían. En este caso, o sea, fue un paciente quemado que al evaluar, por ejemplo, o sea, percibimos un olor a carne quemada, que había edematización de la vía aérea, había quemado en cara. Y, y el simple hecho de que haya edematización de la vía aérea nos está diciendo que se trata de un paciente gran quemado y que en cualquier momento el paciente va a dejar de ventilar, por lo que se debe de hacer algunas intervenciones como es una vía aérea quirúrgica. En ese momento iba una unidad de soporte vital básico. Entonces lo que se hizo fue solicitar una unidad de soporte vital avanzado porque tratamos de colocar las cánulas y no se podía. Entonces al solicitar el soporte vital avanzado, lo que hicimos fue esperar a que llegaran para que ellos hicieran esa intervención porque les corresponde a ellos. Y mientras, en lo que esperábamos, evaluamos B, que eran las ventilaciones. Encontramos que estaba saturando el 100%, pero hay que recordar que en pacientes que fueron expuestos a un incendio, siempre el oxímetro te va a marcar una saturación del 100%. Esto porque, o sea, el oxímetro, o sea, no marca cuánto oxígeno hay en la sangre. O sea, te marca en total los gases. Y la hemoglobina es afín al dióxido de carbono. Entonces, o sea, pues, o sea, va a haber el 100% porque, o sea, estuvo expuesto a ese dióxido de carbono, ese monóxido. Entonces ahí lo que hicimos fue ponerle una mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto al máximo, porque pues no sabemos en realidad cuánto estaba saturando. Entonces pues hay que ponerle el máximo porque seguramente estos pacientes, o sea, sí o sí necesitan oxígeno. También pues escucharon los campos pulmonares, bueno, se escucharon los campos pulmonares y los encontramos los ruidos que estaban disminuidos. Sus ventilaciones eran rápidas y superficiales. Y seguimos con C. En C que evaluamos la circulación, obtenemos una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una TEA de 90 a 65, un llenado capilar de 5 segundos. O sea, probablemente, o sea, nuestro paciente, a pesar de que estaba quemado, ya estaba en un estado de shock y estaba tratando de compensar. Entonces, pues no hay mucho que hacer realmente. Aquí a lo mejor tener un acceso en ese momento, nosotros lo postergamos hasta la evaluación secundaria, pero se debió de haber hecho en este momento. Se retrasó el tratamiento, ¿no? En déficit neurológico, pues es un paciente inconsciente, está inconsciente. En la exposición, o sea, descubrimos el paciente y lo revisamos de manera rápida para ver si tenía algunas otras lesiones importantes. Y pues ahí nos damos cuenta que tiene quemaduras. Tiene quemaduras de segundo grado en torso anterior, en el tercio proximal y distal del brazo y antebrazo izquierdos, en el muslo anterior y posterior de la pierna izquierda. Quemaduras de segundo grado en cara, hematización de la vía aérea, o sea, una quemadura en vía aérea prácticamente. Y, o sea, con todo esto, pues dijimos, ok, es un paciente gran quemado. Y hay que arreglarlo, ya que llega a soporte vital avanzado y todo, ¿no? Y hay otra mnemotecnia que se llama PIRR, que es pupilas redondas reactivas a la luz. En ese momento nosotros no lo evaluamos, o sea, no lo evaluamos, se nos fue y, y pues estuvo relativamente bien nuestra evaluación inicial, nuestra evaluación primaria. Identificamos así como que las situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente de manera inmediata, como fue la vía aérea. Sigue nuestra regulación del paciente. O sea, ya tenemos una idea de que nuestro paciente tiene pues quemaduras de segundo grado, que lo hace ser un paciente gran quemado. Entonces, al nosotros realizar la regulación, o sea, vamos a pedir dos cosas. La primera
es ver cómo va nuestro soporte vital avanzado, a lo cual nos dicen que están como unos 10 minutos de la escena. La verdad fue menos, llegaron en menos tiempo, pero eso fue lo que nos indicó nuestro centro regulador. A nosotros decirle que es un paciente gran quemado, que tiene quemaduras en cara y en vía aérea y que su prioridad es 2, o sea, es un paciente naranja que sí o sí ya necesita ser trasladado, pues nos indican que pues lo llevemos al hospital Rubén Leñero, que ya checaron la disponibilidad y que nos pueden aceptar y recibir ahí el paciente. En ese proceso en el que nosotros hacemos la regulación del paciente debemos de dar los datos que obtuvimos, esos datos alarmantes que nos indican ya, hay que trasladarlo. Por ejemplo, ya nos marcaba en ese caso el oxímetro y nos marcaba una saturación del 70 y... No es cierto. No nos marcaba aún en ese momento, pero sí le avisamos, sí le dijimos del llenado capilar retardado, de la tensión arterial y pues de los hallazgos, ¿no? De las quemaduras de segundo grado que encontramos en todo el cuerpo. Tenemos la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria se va a hacer una evaluación más completa. Se va a hacer un interrogatorio, se va a hacer una exploración física, más como que a detalle, más precisa. En este caso, pues bueno, se hizo el interrogatorio, se usó la mnemotecnia Sampler y UPQRCT, en donde se obtienen datos como de signos y síntomas, antecedentes, medicamentos, padecimientos, última hora de ingesta de alimentos, eventos previos, factores de riesgo. En el sampler, en el UPQRCT es onset, paliación, calidad, radiación, severidad y tiempo. Entonces, al realizar nuestro sampler, pues obtuvimos que el paciente estaba saturando el 78%, y esto con la mascarilla con reservorio a 15 litros. Tenía una frecuencia cardíaca de 130, una frecuencia ventilatoria de 14, una TA de 90, 65, una temperatura de 34. Entonces, es en esta evaluación donde empezamos a tomar decisiones sobre el tratamiento. Aquí ya se pidió que se obtuviera un acceso intravenoso y en caso de que no se pudiera tener, pues se hiciera un acceso intraóseo. Si se pudo obtener el acceso intravenoso, no se tuvo que recurrir al acceso intraóseo. Y bueno, todavía no le administramos ningún fármaco, medicamento, nada. Seguimos con el sampler. Pues técnicamente en las demás letras, o sea, todo es negativo o no valorable por el estado de conciencia del paciente y porque no haya nadie que nos pudiera contestar, ¿no?, esas preguntas tan personales. Luego en el OPQRCT, pues tenemos, o sea, que el incendio inició hace unos 30 minutos. Y, o sea, el PQRS, pues no son valorables porque es como del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente? Pero la DT del tiempo, sí. Nosotros llegamos ahí a darle tratamiento unos 15 minutos, pues después, ¿no? Y en la exploración física, o sea, encontramos todo lo que vimos en la evaluación inicial. Las quemaduras en esos sitios anatómicos. Y aquí, o sea, ya las decisiones en cuanto al tratamiento eran más precisas. Se administró una solución Hartmann de 500 mililitros. Se pasó esta en una hora. También se dio un control térmico por la temperatura porque tenía 34, esto para evitar la hipotermia. También pues se retiró toda la prenda, toda la ropa que no estuviera adherida y se pusieron apósitos no adherentes, ¿ok? Y, y pues, o sea, esperamos a que llegara la unidad de soporte vital avanzado, el cual llegó en ese momento, lo cual, o sea, fue maravilloso. Y nos dedicamos a sacar la superficie total quemada del paciente. El torso anterior equivale a un 4.5%. No es cierto, una disculpa. La cara vale 4.5%. El torso anterior vale un 18%. El miembro izquierdo, pues es un 9%. Pierna izquierda es un 18%. Y la suma de todo esto, pues nos da un total de
49.5%. Hay que recordar, para considerar a un paciente gran quemado debe de ser más del 30% de la superficie total quemada, o bien que tenga quemaduras de segundo grado, eh, o que tenga cualquier tipo de quemadura en la vía aérea. Y bueno, tenemos la siguiente fase o etapa, que es la reevaluación y el transporte. Esta etapa consiste en verificar el estado de conciencia del paciente, si es que hubo alguna mejoría o no, eh, o si es que hay que cambiar algo del tratamiento, ¿no? En caso de que el paciente haya empeorado, ok, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de cambiar? ¿Nuestras intervenciones están bien hechas? Esto nos da una guía, ¿no? Para saber cómo actuar. Y el transporte, ¿no? Es iniciar el traslado a la unidad receptora. En este caso, como se solicitó una unidad de soporte vital avanzado para que ellos le aplicaran anestesia, analgesia, y una vía aérea quirúrgica, a ellos fue a quienes se les entregó al paciente. Pero antes de esto se hizo una revaloración de sus signos vitales. Todos los signos quedaron iguales, excepto la saturación. Tuvimos que hubo un deterioro en su saturación porque bajó a 73%. La temperatura subió un poquito, 35.5. Digo, está bien, hay que cuidarla pues más, ¿no? Y la TEA subió a 95.67. Entonces, cuando ya tenemos que ya llegó el soporte vital avanzado, a ellos es a quienes le entregamos al paciente. Vamos a entregar al paciente con aquellos hallazgos importantes que se obtuvieron en la evaluación y el probable diagnóstico. También hay que decirles qué intervenciones se hicieron para que pues ellos tengan como que la pauta, ¿no? De dónde partir. Se entregó al paciente con el probable diagnóstico de paciente gran quemado con una superficie total quemada de 49.5%. Les comentamos los hallazgos en quemadura de vía aérea, de cara y en los miembros, ¿no? Que ya se explicó anteriormente. Se le comenta que se les dio este tratamiento para la temperatura, se les administró líquidos, en sí un tratamiento sintomático, que es lo que nosotros podemos hacer. Ya el soporte vital avanzado hizo pues la vía aérea quirúrgica, le administró analgesia y fue esa unidad quien realizó el traslado a la unidad receptora, es decir, al Hospital Rubén Leñero. Ellos se llevaron al paciente, lo trasladaron y lo entregaron con el diagnóstico de un probable paciente gran quemado. Y les dieron la superficie total quemada, que era de 49.5. Y bueno, espero les haya servido este video. Este video es como analizar el protocolo, cómo hay que actuar, pero de manera más práctica. En este caso fue con un caso clínico. La materia, que es Historia Clínica y Técnicas de la Exploración Física, fue una materia en donde se aprendió mucho. Personalmente, yo reforcé conocimientos, había conocimientos que quería yo dominar, pero me di cuenta que no es así. Hay que estar pasando y estudiando constantemente. Y esta materia pues me sirvió para darme cuenta de la importancia que es realizar un buen protocolo, dar una atención correcta, siguiendo los pasos y los puntos. Porque si nosotros hacemos todo bien, la exploración y todo, la atención al paciente va a ser muy sencilla. Se va a dar de manera natural y no nos vamos a partir la cabeza. Pero si nosotros llegamos a omitir algo, decidimos retrasar alguna intervención que no se tuvo que haber retrasado porque nos confundimos, se nos pasó, lo olvidamos, estábamos tan estresados que no sabíamos qué hacer, que dijimos, ya, así. Si nosotros hacemos eso, lo único que provocamos es que se retrase el tratamiento del paciente. Y si se retrasa, la tasa de supervivencia del paciente va a disminuir. Y puede haber riesgos, puede haber complicaciones, el paciente puede morir incluso, o si no muere, el paciente puede llegar a tener secuelas graves. Entonces es muy importante que nosotros sigamos nuestros protocolos. Los protocolos fueron hechos por una razón, la cual es pues dar una atención correcta, humanitaria y completa, de manera ordenada y sistemática. Están para
facilitarnos nuestro trabajo, hay que hacer buen uso de ellos. Y esta materia es muy bonita. Aprendimos muchas cosas, cosas nuevas, cosas, reforzamos otras. No podría decir que es una materia complicada, porque no lo es, porque nosotros ya tenemos las bases de todo esto. Más bien es una materia que requiere tiempo, dedicación y paciencia. Es una materia en la que te piden hacer trabajos muy laboriosos, pero solamente de esta manera nosotros logramos entender lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, y nos hace pensar y analizar y ver en qué punto estamos parados y hacia dónde queremos ir. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Y esta fue la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.